Si tienes más de 60 años y notas que tu memoria ya no responde como antes, que las mañanas se sienten nubladas, que las palabras se te escapan o los nombres tardan en venir a tu mente, quiero que te detengas un momento y escuches con calma lo que tengo que contarte. No estás solo, y mucho menos estás perdiendo la cabeza. Lo que ocurre dentro de tu cerebro no es un misterio. Es una consecuencia directa de algo que casi nadie explica. Tu circulación cerebral ya no fluye como antes. Durante mis más de 30 años como médico especializado en salud neurológica, he atendido a cientos de hombres y mujeres que llegaron a mi consulta con la misma preocupación: doctor, siento que ya no soy el mismo. Me cuesta concentrarme, me olvido de las cosas más simples. Y a veces me da miedo pensar que esto solo va a empeorar, una y otra vez. He tenido que decirles lo mismo: no es el envejecimiento lo que apaga tu memoria, es la falta de oxígeno en tu cerebro. El gran mito del envejecimiento durante décadas se nos ha hecho creer que perder memoria es parte inevitable de cumplir años, que olvidar fechas, nombres o ideas es algo natural, pero eso no es cierto. Tu cerebro no se apaga por la edad, se apaga cuando deja de recibir lo que necesita para funcionar: sangre, oxígeno y nutrientes. Imagina tu mente como un jardín. Cuando el agua fluye, todo florece, las ideas, los recuerdos, la energía mental, pero cuando el riego se detiene, las raíces comienzan a secarse. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de un cerebro con circulación deficiente. A partir de los 60 años, los vasos sanguíneos que llevan oxígeno al cerebro se vuelven más rígidos, el flujo, que antes era abundante y constante, se convierte en un goteo lento. Las neuronas, que dependen de ese flujo para comunicarse entre sí, empiezan a trabajar con menos combustible y mayor esfuerzo. Y entonces llegan los olvidos, la fatiga mental y la falta de claridad. El papel silencioso del óxido nítrico, el responsable de mantener esos vasos abiertos y flexibles, es una molécula llamada óxido nítrico. Cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo la produce en abundancia y por eso pensamos rápido, recordamos con facilidad y sentimos la mente despierta. Pero con el paso del tiempo, los niveles de óxido nítrico caen hasta un 70%, las arterias se endurecen, la sangre deja de fluir con la misma libertad, y el cerebro comienza a recibir menos oxígeno del que necesita. Eso no solo afecta la memoria, también el ánimo, la concentración y hasta la confianza. He visto personas brillantes convencerse de que están acabadas, cuando en realidad su cerebro simplemente está pidiendo ayuda. La buena noticia, lo que pocos saben y que me emociona compartir, es que este proceso sí puede revertirse. Y la solución no está en fármacos costosos ni en tratamientos invasivos. Está en un alimento tan simple que probablemente ya lo tienes en casa, un alimento natural que, tomado en el momento adecuado del día, puede reactivar la producción de óxido nítrico y devolverle a tu cerebro la energía que creías perdida. He visto cambios notables en apenas 7 días, pacientes que recuperan su enfoque, que vuelven a recordar sin esfuerzo, que se sienten más lúcidos al despertar y que recuperan la seguridad en sí mismos. Así que si últimamente sientes que tu mente está más lenta o tu memoria falla, no te resignes. No es el final del camino, es el momento de restaurar tu circulación cerebral. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te mostraré el alimento exacto que puede reconstruir tu flujo cerebral cada mañana, cómo funciona dentro del cuerpo y cómo tantas personas después de los 60 están recuperando su claridad mental sin depender de medicamentos. Durante años, la mayoría de mis pacientes llegaban con la misma creencia, que para mejorar la memoria era necesario recurrir a suplementos caros, terapias complejas o medicamentos que solo ofrecían alivio temporal, pero la ciencia y sobre todo la experiencia clínica me enseñaron algo diferente. Existe un alimento natural, sencillo y al alcance de todos, capaz de reactivar la circulación cerebral, devolver la claridad mental y fortalecer la memoria. Ese alimento es la remolacha, sí. La humilde remolacha que pasa desapercibida en la nevera, o se usa solo como acompañamiento en ensaladas. Detrás de su color rojo intenso se esconde una de las herramientas más poderosas para rejuvenecer el cerebro envejecido. Su secreto está en su contenido de nitratos naturales, compuestos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, la molécula clave que mantiene los vasos sanguíneos elásticos y abiertos, permitiendo que la sangre fluya libremente hacia cada rincón del cerebro. Cuando consumes remolacha, esos nitratos entran en acción, se transforman dentro del organismo en óxido nítrico, y este a su vez envía una señal directa a tus arterias. Relájense, abran paso, dejen que circule la sangre. El resultado es un aumento real del flujo cerebral, especialmente en zonas críticas como el hipocampo, la región encargada de la memoria, el aprendizaje y la orientación. Cómo actúa dentro del cerebro. Piensa en tu cerebro como una ciudad iluminada. Cada neurona es una bombilla, y la sangre es la corriente eléctrica que la mantiene encendida. Cuando el flujo disminuye, algunas luces comienzan a parpadear o se apagan.
La remolacha actúa como un generador natural, restablece el flujo, ilumina las zonas apagadas y devuelve energía a toda la red cerebral. Este efecto no solo se traduce en una mejor memoria, sino también en más concentración, mayor agilidad mental y mejor estado de ánimo. Porque cuando el cerebro recibe oxígeno, el cuerpo entero lo siente, los pensamientos se ordenan, la niebla mental desaparece y la mente vuelve a sentirse viva. Caso real, Ernesto. El ingeniero que recuperó su mente. Recuerdo perfectamente a Ernesto. Un ingeniero jubilado de 71 años. Había sido un hombre brillante, meticuloso, con una mente ágil para los números. Pero cuando llegó a mi consulta, estaba frustrado, olvidaba citas, dejaba las llaves en lugares imposibles y repetía las mismas preguntas varias veces al día. Doctor, me dijo con tristeza, siento que mi cabeza ya no es la misma. Leo un párrafo y no recuerdo lo que acabo de leer. Su rostro reflejaba desesperanza. Había probado vitaminas, suplementos y ejercicios mentales sin resultados duraderos. Así que le propuse algo distinto, algo tan simple que al principio le pareció insignificante. Cada mañana, antes del desayuno, un vaso de jugo fresco de remolacha, unos 180 mililitros, nada más. Le expliqué que lo importante no era la cantidad, sino la constancia. Que esa bebida no solo nutriría su cuerpo, sino que alimentaría su cerebro desde el interior. Durante los primeros días no notó cambios drásticos, pero al cabo de 2 semanas me llamó con una voz distinta. Doctor, no sé cómo explicarlo, pero siento que algo se encendió dentro de mí y estoy más atento. Me concentro sin esfuerzo, incluso mis hijos dicen que vuelvo a ser el de antes. Semanas después, volvió a consulta con una sonrisa. Había retomado su pasatiempo favorito. Armar maquetas de ingeniería. Es increíble, me dijo. Antes no podía seguir las instrucciones sin confundirme. Ahora mi mente fluye otra vez, como si el motor se hubiese reparado. Ese día confirmé lo que ya había visto en otros pacientes. La remolacha no solo mejora la memoria, restaura la confianza. Porque cuando una persona vuelve a sentirse mentalmente clara, recupera algo más valioso que los recuerdos, su seguridad en sí misma. Y lo más asombroso es que este resultado no fue un caso aislado. Lo he visto repetirse una y otra vez en adultos mayores que solo necesitaban darle a su cerebro el combustible adecuado. La remolacha no actúa como una píldora mágica, sino como un reactivador natural de la vida cerebral, que, con el tiempo, fortalece la memoria, equilibra la presión arterial y mejora la energía cotidiana. Pero, ¿qué ocurre exactamente dentro del cuerpo cuando tomas remolacha? ¿Cómo es posible que un alimento tan sencillo produzca un cambio tan profundo? En la siguiente parte te voy a explicar paso a paso qué sucede dentro de tu organismo cuando consumes remolacha y cómo ese proceso transforma tu cerebro desde la primera semana. Muchos me preguntan, doctor, ¿cómo puede algo tan simple como una remolacha ayudarme a recordar mejor? La respuesta está en lo que sucede dentro de tu cuerpo, a un nivel que pocas personas conocen, pero que la ciencia ha demostrado una y otra vez. Cuando consumes remolacha, ya sea en jugo, batido o cocida, tu organismo recibe una dosis natural de nitratos, sustancias presentes en el suelo y concentradas en las raíces de esta planta. En tu boca, las bacterias beneficiosas de la lengua transforman esos nitratos en nitritos. Luego, al tragar, el estómago y el torrente sanguíneo completan la reacción, convirtiendo los nitritos en óxido nítrico. Este gas, invisible pero poderoso, actúa como un mensajero. Le dice a tus vasos sanguíneos, relájense, expándanse, permitan que la sangre fluya. Eso es exactamente lo que tu cerebro necesita. Más sangre, más oxígeno, más vida. La cascada del óxido nítrico, como revitaliza tu cerebro a medida que el óxido nítrico se eleva en tu sistema. La sangre comienza a circular con más fuerza y libertad. Las neuronas, que dependen de ese flujo para funcionar, reciben un impulso directo. La oxigenación mejora, la inflamación disminuye y las conexiones neuronales se fortalecen. El resultado no es solo físico, también mental. Tus pensamientos se ordenan, las palabras fluyen, las ideas se enlazan con claridad. Muchos pacientes describen la sensación como si una neblina se levantara dentro de su cabeza. Además, este proceso tiene un efecto protector a largo plazo. Mantiene las arterias cerebrales flexibles, previene microbloqueos y mejora la presión arterial, lo que reduce significativamente el riesgo de deterioro cognitivo con los años. Casos reales, mentes que vuelven a despertar. Recuerdo el caso de la señora Martínez, una maestra jubilada de 67 años, llegó a consulta con la voz temblorosa. Me dijo, doctor, antes recitaba poemas de memoria, ahora los leo 3 veces y se me olvidan. Había perdido la confianza en sí misma, y con ello parte de su alegría. Le expliqué lo mismo que a mis otros pacientes, que su mente no estaba deteriorada, solo desnutrida. Le pedí que tomara medio vaso de jugo fresco de remolacha cada mañana, sin cambios drásticos, sin suplementos.
A las 2 semanas me llamó emocionada: doctor, hoy recité un poema entero sin leerlo. No lo hacía desde hacía años. En su voz había alivio, pero también orgullo. Había recuperado algo más que memoria, había recuperado su identidad mental. Casos como el suyo se repiten constantemente: contadores, amas de casa, médicos retirados, trabajadores manuales, personas que creían que lo mejor de su mente ya había quedado atrás, descubriendo que bastaba con nutrir al cerebro de la forma correcta para volver a sentirse vivos. El círculo virtuoso de la remolacha. Cuando tomas remolacha cada mañana, activas un proceso que se refuerza día tras día: aumenta el óxido nítrico, que mejora la circulación oxigena el cerebro, lo que incrementa la memoria y la claridad mental. La mejor oxigenación reduce la inflamación, disminuyendo el riesgo de deterioro, y al sentirte mejor mentalmente, adoptas más hábitos positivos como caminar, leer o socializar, que a su vez fortalecen aún más tu cerebro. Es un ciclo de recuperación natural, sin químicos, sin efectos secundarios, solo el cuerpo respondiendo a lo que siempre necesitó: flujo y nutrición. Pero, para que funcione de verdad, hay una condición esencial: saber cómo y cuándo consumirla. La hora del día, la preparación y las combinaciones correctas pueden marcar la diferencia entre un cambio superficial y una transformación profunda, y eso es lo que te voy a explicar en la siguiente parte: la guía exacta para tomar la remolacha y despertar tu memoria cada mañana. Si hay algo que he aprendido después de tantos años ayudando a adultos mayores a recuperar su claridad mental, es que la constancia y el momento del día lo cambian todo. Puedes tener el alimento correcto y los nutrientes perfectos, pero si lo tomas a la hora equivocada o lo combinas mal, el cerebro no lo aprovecha igual, y esto es especialmente cierto con la remolacha. El mejor momento, la ventana dorada de la mañana. Las primeras horas del día son el instante más poderoso para activar tu mente. Mientras duermes, tu cuerpo reduce la presión sanguínea y el flujo cerebral se vuelve más lento. Por eso, al despertar, tu cerebro necesita un impulso de oxígeno y nutrientes para volver a funcionar con agilidad. Tomar remolacha en ayunas, ya sea en jugo o en batido, permite que los nitratos se transformen en óxido nítrico con mayor eficacia. En ese momento tu sistema digestivo está vacío, las bacterias de la lengua están activas y el cuerpo absorbe mejor cada nutriente. He visto pacientes que la tomaban en la tarde o después del almuerzo, y aunque sentían algo de mejora, la diferencia al hacerlo por la mañana era abismal. La mente se despierta, la circulación se acelera y el día comienza con energía real. Si quieres un punto de partida claro, basta con medio vaso, unos 180 mililitros, de jugo fresco. Puedes prepararlo licuando una remolacha pequeña con un poco de agua, o añadirla a un batido con manzana o zanahoria si prefieres un sabor más suave. Otra opción práctica es usar polvo natural de remolacha disuelto en agua tibia, siempre que sea 100% puro y sin azúcares añadidos. Detalles que marcan la diferencia hay. Pequeños gestos que potencian o bloquean este proceso. Uno de ellos es no cepillarte los dientes justo antes o después de tomar la remolacha. Puede parecer insignificante, pero las bacterias de la lengua son esenciales para convertir los nitratos en nitritos. Si usas enjuagues fuertes o pastas antibacterianas en ese momento, el cuerpo pierde parte de su capacidad de producir óxido nítrico. Otro consejo clave: tómala sola, sin combinarla con comidas pesadas o con café. El exceso de cafeína, sobre todo en ayunas, eleva el cortisol, la hormona del estrés, y estrecha los vasos sanguíneos. Justo lo contrario de lo que buscamos. Evita también los embutidos, pan blanco, bollería o cereales azucarados. Estos alimentos endurecen las arterias, elevan el azúcar en sangre, reducen la oxigenación cerebral. En su lugar, puedes acompañar tu desayuno con aguacate, nueces o huevo cocido, fuentes de grasa saludable que protegen las neuronas y mejoran la absorción de antioxidantes. Así, tu desayuno se convierte en una verdadera terapia para el cerebro, la rutina que transforma la memoria. He visto cambios impresionantes cuando las personas combinan el jugo de remolacha con una pequeña rutina matutina consciente. No necesitas una hora de ejercicio ni un gimnasio. Basta con 10 o 15 minutos de movimiento ligero justo después de tomarlo, una caminata, estiramientos o simplemente respirar profundo frente a la ventana. Este sencillo hábito activa la circulación, amplifica el efecto del óxido nítrico y prepara tu mente para el resto del día. Es el momento en que literalmente enciendes tu cerebro. Recuerdo el caso de don Roberto, un exmilitar de 72 años. Cuando vino a verme, su mayor miedo era perder la claridad mental. Le propuse una rutina muy simple: un vaso de jugo de remolacha al despertar, una caminata corta y un desayuno natural. 3 semanas después, me dijo con una sonrisa: doctor, no solo recuerdo mejor, también duermo más profundo, tengo más energía. Y hasta mi esposa dice que vuelvo a reírme como antes. Eso es lo que hace un ritual matutino bien estructurado.
no solo reactiva tu memoria, reconstruye tu confianza, la línea de tiempo de la recuperación, los resultados no llegan de golpe, pero sí de forma constante, día 1 a 3, más energía al despertar, mejor ánimo y ligera claridad mental, día 4 a 7, mejora el flujo sanguíneo, desaparece la sensación de niebla en la cabeza. Semana 2, recuerdas con más facilidad tareas o nombres. Aumenta la concentración. Semana 4, la memoria se estabiliza, la confianza regresa y la mente se siente más joven. Cada pequeño avance es una señal de que tu cerebro está respondiendo. Y mientras más constante seas, más duradero será el cambio. El mensaje final: no subestimes el poder de lo sencillo. Tu memoria no está perdida, solo necesita apoyo, y ese apoyo puede comenzar cada mañana con un vaso de jugo rojo intenso, una caminata tranquila y una intención clara: cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. He visto como personas que pensaban que su lucidez había quedado atrás vuelven a leer, a aprender, a disfrutar conversaciones, a sentirse presentes otra vez. No es magia, es ciencia, constancia y decisión. Así que mañana, cuando amanezca, no empieces el día con prisa ni con café. Empieza con calma, con movimiento y con ese elixir natural que puede despertar tu cerebro, la remolacha. Tu mente te lo agradecerá.